Pero sí quiero compartirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Cuando se comunicaron con nosotros para estar este día acá y compartir algo, ¿cierto?, relacionado con el Señor, con su reino, con expandirlo, comenzamos a orar, comencé a orar. Y el Señor me entregó palabras diferentes. Y pasé más de una semana orando cómo relaciono dos palabras que me entregó. Fue bastante someterme a la voz del Espíritu, porque yo entendía la idea, pero no podía hacer que sea una sola. Así es que se las voy a compartir como me la dio. Primero quiero hacer una pequeña introducción para que empecemos a reflexionar en qué mundo estamos viviendo. ¿Ya? Ustedes ven las noticias, escuchan, no solamente nuestras noticias locales, sino que también nacionales e internacionales. Todo este mover que está existiendo en el ataque a la familia, a nuestros niños, a los jóvenes, en diferentes ámbitos, y también a nosotros los adultos nos llega, ¿ya? En el ámbito, ¿cierto?, de los colegios, y esto no comenzó ahora, hermanos, esto comenzó hace muchos años atrás, ¿ya?, con el tipo de instrucción que los colegios comenzaron a intervenir en la mente de los niños. Nosotros, la iglesia, de repente dormimos. Nos evocamos, sí, es súper bueno, lindo y agradable a Dios escuchar la palabra, leerla, porque es lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, en nuestros devocionales diarios, en la vida familiar y en la iglesia. Pero de repente no estamos pensando en lo que pasa realmente a nuestro alrededor. No las cosas, los asesinatos, que la delincuencia subió, por supuesto, todo eso. Pero el ataque que el enemigo está haciendo para destruir las familias, para que los niños, ¿cierto?, empiecen a cambiar sus formas de pensar, adquiriendo todo este relativismo moral en el que existen ahora en las naciones. Y nuestro país no está ajeno a eso, ¿ya? Y esto es grave, porque está afectando a la iglesia, está afectando a nuestros hijos que están saliendo todos los días en la mañana a recibir instrucciones, porque no es educación, es instrucción, ¿ya?, en los colegios, y que muy osalopadamente están metiéndose en las mentes de ellos. Esto ha traído un efecto en la iglesia de Cristo, en nuestra nación. No voy a hablar de otras naciones, sino que en lo que nosotros, en nuestra ciudad. En la iglesia, en el grupo iglesia donde nosotros nos reunimos. ¿Y cómo está pasando esto? Esto está pasando, ¿y cómo nos damos cuenta? Porque nuestros pensamientos empiezan a cambiar. De repente todo lo bueno que era, que está en la palabra, no todo lo tomamos, ¿cierto?, sino que empezamos a tomar algunas cositas que nos llegan. Este ataque y bombardeo a través de las líneas, ¿cierto?, de las redes sociales de internet, esos famosos TikTok, esos famosos donde perdemos tanto tiempo, ¿ya? En general todas las redes sociales, yo no las conozco todas, pero sé que hay muchas, ¿ya?, donde de repente tú estás mandando un mensaje y aparece algo entretenido, y empiezas a ver, no alcanza a terminar y aparece otro, y de repente pasó media hora. ¿Y nuestros hijos dónde están? O los niños, que ya tienen acceso a través de sus teléfonos celulares, ¿cierto?, que no están bloqueados para ciertas cosas, empiezan a vivir todas estas cosas. Esto, hermano, es un llamado a la iglesia.
¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad. El mundo no la tiene, pero nosotros sí la tenemos. Y uno ve tristemente cómo aún en los cultos se les pasa los teléfonos celulares a los niños. No hay mala intención de los padres quieren que estén tranquilitos, ¿ya? Pero a lo mejor podrían traer un cuaderno y un lápiz, que hagan dibujo, que escuchen un poco, ¿cierto? Cuando estamos todos juntos y después pasan a su clase. Bueno, ¿qué es lo que ocasiona todo esto en las personas? Empezar a vivir una vida sincrética. ¿Qué significa eso? Empezamos a adquirir una mezcolanza de cosas de filosofía y de otras religiones y ni siquiera sabemos de dónde viene. De repente vemos o escuchamos a una hermana que, ¿cierto?, que está con las flores de Bach, que está con los imanes y una serie de cosas que les traen relajación y descanso. O vamos, me duele la cabeza y voy a la farmacia de la esquina, porque de repente yo vi que todas las farmacias eran como una red que nos alejan de Dios. Y no es porque esté malo, porque la medicina la hizo el Señor, sino porque de repente nos olvidamos que hay alguien con nosotros todo el día, como cantábamos, como decíamos, y va a estar hasta el fin de los días, que es el Señor. Y vamos a orar a Él para que Dios nos sane y nos guíe en qué tenemos que hacer. Y yo no estoy diciendo que no vayan al médico, porque la ciencia la creó el Señor también. El hombre está viendo recién cosas que el Señor creó desde el principio de los tiempos. No nos da la capacidad a nosotros para tener todo el conocimiento que Dios nos dio. Vivimos en este mundo que nos está alejando de Dios. Delante el pastor llamaba, ¿cierto?, a todas las personas que están bordeando la iglesia, algo así lo dijo, ¿no? Pero en el fondo es que no hemos tomado el compromiso con seriedad, como Dios nos pide. Y no se está juzgando para nada. Porque nosotros vemos en la Escritura, ¿cierto?, el llamado a los apóstoles que hizo Jesús. Ellos pasaron por procesos. Desde que el Señor los llamó hasta que comenzaron la obra, después que ascendió el Señor Jesucristo, ellos vivieron diferentes procesos. Y nosotros también los vivimos. Pero tenemos que estar conscientes de ellos. ¿En qué parte de mi proceso estoy? Y tengo que ser activo en buscar en la palabra de Dios y lo necesario para mi crecimiento. Somos un cuerpo. Y este cuerpo solo no funciona si no tiene una mano, si no tiene un pie, ¿cierto? No camina. Pero sobre todo tenemos una cabeza que es Cristo. Y Él es el que nos comanda. Miren, en las estadísticas que estuve revisando, no voy a nombrar todas las estadísticas, pero en Chile hay una estadística del año 2023, de hace poco, que dice que el 59% de los chilenos dicen o se declaran cristianos, pero cristianos ingresando católicos y evangélicos, porque cuando toman estadísticas en general las han hecho así, ¿ya? Y también de ellos no todos son practicantes, porque muchos son hijos de, nietos de, y adquieren culturalmente una religión. Las personas, lo que vieron sí que en las personas mayores hay un porcentaje más alto de cristianos. Entonces, algo nos está diciendo esa estadística. ¿Por qué en los mayores más que están quedando, ¿cierto?, que eran de otro tiempo? Algo está pasando acá. Y los menores de 35 años, esas estadísticas bajan. En el año 1953, casi el 90% se declaraba cristiano. Han pasado hartos años, ¿cierto? Pero no lo suficiente, porque nosotros ahora la curva va así, rápidamente en descenso de cristianos.
Entonces, yo me pregunto, yo creo que ustedes igual se preguntan muchas veces, a lo mejor esto no es nuevo para ustedes, pero tenemos que reflexionar en ello. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuál es mi impacto en mi barrio, con mis amigos, con mis colegas de trabajo, con mis compañeros de curso? ¿Ya? Porque en esto no hay edad. Pero pasa que existen tantos bombardeos de exigencia, sobre todo en estos tiempos, entre las parejas que empiezan a formar sus familias con niños que están estudiando hasta que salen de la universidad. Es tanta la exigencia económica que están vueltos a hacer ciertos ingresos para poder educar a sus hijos, alimentarlos y vivir un estándar de vida que se nos muestra que tiene que ser mayor a la que tenemos. Más comodidades, otro televisor, más tecnología. No me conformo con este teléfono que solo habla, sino que quiero un teléfono que haga muchas cosas más. Y en la medida que voy conociendo más, quiero más. Entonces, las familias están demasiado exigidas. Ya no está el hombre solamente, ¿cierto?, fuera de la casa. Necesitamos que la mujer salga a trabajar. Ya no es una opción de querer. De repente era querer unas horas. No, ahora es necesario, porque no nos alcanza. Y Dios nos habla aquí, ¿no? Hemos abandonado a los hijos en las casas. Antes podíamos elegir a lo mejor una buena mujer que nos los cuidara. Alguien que los quisiera, no era la mamá. Pero ahora ni siquiera eso podemos. Y los empezamos a mandar a los jardines, ¿cierto? Que son buenas alternativas, porque si yo, por ejemplo, una mujer sola no tiene otra alternativa. Pero ahí se instruye a los niños desde los 2, 3 años a ser diferentes. Entonces, de estas cosas, hermanos, tenemos que tener conciencia y pensar ¿cómo estoy yo hoy día? ¿Qué estoy haciendo yo para que esto cambie? ¿Qué estoy haciendo para que la verdad llegue a nuestros hijos y nuestros nietos y a los niños que veo en el barrio jugar, a los niños del campo, a los niños de nuestra comunidad y de nuestra nación? Y no soy pesimista, porque Dios tiene la verdad. Y Él es, como le decía yo a mi hija cuando era chica, y Él es el más poderoso de todos. Por lo tanto, gana todo. Hace muchos años atrás, alguien empezó a hablar a la gente y dijo: he aquí, refiriéndose a Isaías, ¿cierto?, lo que había dicho: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento y decía que alguien iba a venir, que ya iba a llegar, que el Mesías vendría. Eso era, ¿cierto? Y de repente estaba Juan bautizando, esa historia todos la conocemos. Llega Jesús y pide que lo bauticen. Eso se hace, el Espíritu Santo posa sobre él, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo contentamiento. Y posteriormente, ¿cierto?, él sale, comienza ahí su ministerio. Juan es encarcelado y desaparece de lo que nosotros hablamos de la Biblia, porque Jesús es el protagonista. Desde la Génesis se venía hablando, ¿cierto?, de Jesucristo. El Mesías ya vendría con los profetas, y ese día llegó. Y nosotros estamos en la historia de tiempo después de eso. Ya sabemos que el Mesías llegó. Ya sabemos que Jesucristo vino. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, y dice la Escritura, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es ahí cuando sale y comienza su ministerio, decíamos. Posteriormente, ¿qué es lo que hace el Señor después de que aparece? Va a buscar a sus discípulos.
los vino a buscar a ustedes, de igual manera. Eso era en ese tiempo, y buscó a sus discípulos. Y yo quiero hacer la relación del llamamiento que hizo el Señor Jesús a los apóstoles, al apóstol Pedro, ¿cierto? A Pedro, a Juan, a los 4 pescadores primero, con tu llamado que el Señor te hizo. Porque el llamado no viene que yo lo tengo. El llamado viene del Señor, el Señor se acercó a ti, a mí. Y esa es la verdad. Y lo que le pidió a los apóstoles para caminar junto a Él, eso nos pide a nosotros hoy día. ¿Ya? Hay una diferencia, ellos estuvieron con Jesús, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Jesús pasaba por la orilla del lago Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua y les dijo: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Y así llamó después también a sus otros 2, a Juan que eran hijos de Zebedeo, y a Santiago. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Si nos tomamos de él. Lo que él hizo fue, dice, escuchó, las redes las tenía en su mano y las soltó y se fue. No dudó. Y vino su proceso. Fíjense que Pedro, cuando el Señor le dijo, y los haré pescadores de hombres, tenemos que pensar que Pedro y los pescadores que estaban ahí, ¿cierto? Los otros discípulos, ellos habían vivido una vida de pescadores. El padre pescador, el abuelo pescador, la familia. Sabían qué es lo que tenía que ser, las instrucciones, cuál era su trabajo real, reparar las redes, el barco. Tenían conocimiento quizás de cómo llevar el barco, de las aguas, dónde estarían los peces, de los vientos. O sea, no era llegar y salir a pescar. Hermano, a nosotros Dios nos llamó para ser sus hijos, sus discípulos. También tenemos que saber cómo hacerlo. Instruirnos en la palabra de Dios. Seguir las instrucciones del maestro, pero sobre todo dejar todo lo que tengo para seguirlo. Quizás no sean las redes nuestro trabajo, pero sí, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienes tú en tu mano que no te favorece el estar con Cristo? Cada uno de nosotros puede ser algo diferente. Nuestros deseos personales, nuestras metas que son del mundo y no de Dios, etc. Entonces, el llamado primero a ustedes, a mí, a todos nosotros, ¿estamos respondiendo como tiene que ser a este llamado de Dios? ¿Y para qué nos llama Dios? Jesús dijo claramente: mi reino no es de este mundo, cuando vino y él inauguró el reino de Dios. Y cuando ascendió al cielo, fue allí para su coronación y su investidura, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda la autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada al ungido, al Hijo de Dios. Amén. En Mateo 28 lo podemos leer. Jesús dijo claramente que este reino no era este mundo. Y ¿qué es lo que es el reino de Dios? Cantamos del reino, escuchamos sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios se manifiesta con el gozo que tú tienes en el Señor, con lo que tú tienes adentro, con tu forma, con tu justicia, con tu fe, con la luz que irradias y que llega al otro. Así se manifiesta. Así que, nosotros en la palabra de Dios nos explica el Señor en parábolas. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Se acuerdan? En Lucas 13 dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta
y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir el Señor ahí? Que usted, ya, que forma parte de este reino de Dios, que no estamos en completo, ¿cierto? Sino que el reino de Dios, el Señor en su plenitud lo va a vivir con Él, cuando estemos con Él, cuando Él venga a buscar a su iglesia. Pero usted va a regar, va a sembrar, y Él cuando duerme, dice el Señor, va a trabajar esa palabra en los corazones de la gente, de las personas, y van a creer, y van a llegar, y va a crecer el reino de Dios. El reino de Dios es una manifestación de el amor y el poder del rey. Para haber un reino tiene que haber un rey y tiene que haber un súbdito. Nosotros somos sus súbditos y el rey es Cristo, quien está gobernando, ¿cierto?, desde los cielos. Pero tenemos presente el Espíritu Santo. Los apóstoles no tenían todavía el Espíritu Santo, pero tenían a Jesús que les mostraba. Por eso ellos dudaban. Nunca fueron toda la vida que estuvieron juntos, creían que era el Mesías o tenían sus dudas de ellos. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, amados. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da testimonio que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que es parte de la Trinidad. Y son personas y están vivas en nosotros y nos guían a toda verdad, dice la Escritura. Así que el reino de Dios se manifiesta a través de la justicia, a través de la paz y el gozo del Espíritu Santo en nosotros. Así que cantábamos delante del reino de Dios. Y el Señor nos llama a ser sus testigos. En Misiones siempre está el Hechos 1:8, ¿cierto? Donde el Señor nos dice que llevemos, ¿cierto?, su palabra a todas las naciones, ¿ya? Pero primero, ¿qué les dijo? Que cuando venga el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ya el Espíritu Santo está. Tenemos, el poder no es de nosotros, no es de la persona, pero sí ustedes pueden impactar su comunidad. Porque cuando ustedes se disponen, yo me dispongo a servir al Señor, no soy yo, sino que es el Espíritu Santo que trabaja. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el Señor, todo completamente. De repente usted está pasando y ve a alguien y Dios le pone algo y le dice una palabra. Y sigue. Pasa un tiempo y esa persona se acerca y le da las gracias. ¿Fue usted? Fue el Señor que sabía que esa persona necesitaba eso. Hermanos, creámosle a Dios, creámosle al Señor. Los proyectos que hablaba el pastor, que ayer se hicieron, son proyectos de esta comunidad, para esta comunidad. Ensancha tu estaca, ¿cierto? Ustedes están en ese proyecto. Ustedes, el Señor le está hablando, está anticipando algo, ¿ya? Pero no podemos esperar que vengan para acá. Tenemos que salir de nuestra comunidad. Miren, algunos nos llaman en nuestra casa el Señor, las visitas que llegan. Otro los llama a salir a los barrios, a la parte rural, y hay otros llamados que son transculturales, y existen, y son de Dios. Y esos que nosotros no podemos salir, los apoyamos con oración, con la promesa de fe, con llamarlos, con estar con ellos, mandarle mensaje a las naciones donde están, porque hay muchos hermanos nuestros de la Alianza que están en otros lugares que corren riesgo sus vidas, ¿ya? Y si no están corriendo riesgo sus vidas, quizás un tiempo más, porque la oposición se está levantando fuertemente. Tenemos hermanos en diferentes partes, en Nepal, en Tayikistán, tenemos hermanos en Jordania, tenemos hermanos en España, Egipto, ¿ya? En Israel. Hay un hermano de la iglesia que salió de joven, terminó su carrera y ahora él está en Israel.
Entonces, ¿qué pasa con ellos? El Señor los lleva. Como nos lleva a nosotros, hay hermanos que aman la obra rural y es hermosa. Y también la obra acá local. Y si no puedo salir a otro lado, del vecindario. Tengo que ser, ¿cómo es la palabra? Más que proactivo es otra cosa. Ya se me olvidó la palabra, pero tengo que decidir hacerlo. ¿Ya? No es algo emocional, sino que tengo que orar primeramente y tomar decisiones de hacerlo, pedirle al Señor guía y dirección, pero como cuerpo, porque el Señor jamás mandó uno solo. Nosotros tenemos trabajo que hacer, los hijos de Dios, los que hemos tenido conciencia de que nos llamó para algo. Tenemos propósito, nadie está aquí sin propósito, todos tenemos propósito. Y no es una tarea individual, sino que es del grupo iglesia, la iglesia de Cristo, porque ahí el Señor va a mandar el poder, su espíritu está en medio. Y no estamos así, tienen que tener la certeza de que no estamos solo haciendo la tarea. Él está con nosotros. En Mateo 28:20 dice el Señor: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús empieza con la promesa de su poder y termina con la promesa de su presencia. Él está, no tenemos que dudar. Pero tenemos que cambiar esta forma de vida que estamos llevando. Por ejemplo, yo no sé qué pasa acá en realidad, pero uno ve en las iglesias nuestros ancianos. Ancianos que dedicaron su vida a la obra, a enseñar, conocen la palabra. Su vida tuvo tropiezos como nosotros, ¿cierto? Tuvo esto, otro, pero llegaron a una edad de que ellos tienen sabiduría de Dios. Ya adquirieron en su vida. ¿Qué hacemos con nuestros ancianos? El mundo no los respeta, porque uno eso lo ve. Los ancianos son para irse a hogares, porque tampoco los podemos cuidar, porque yo trabajo, porque yo no puedo, porque no tengo el tiempo. Y además hay otros que están, mira, ya no sienten nada porque no tiene memoria. Yo no estoy diciendo si alguien tiene su familiar en algún hogar, no estoy juzgando, hermanos, sino que estoy viendo el pensamiento que estamos adquiriendo desde afuera. Esos hermanos ancianos podrían juntarse con los jóvenes, contar sus experiencias, lo que saben del Señor, lo que han vivido en el Señor, porque deben tener muchas. Hacer conversatorios con ellos, amarles, escucharles. Y el nombre de Dios se glorifica en ellos. De repente a mí me da tristeza cuando veo hermanas y hermanos que han servido tanto al Señor, que entregaron tanto, están en sus casas, no pueden salir, ya no vienen a los cultos. ¿Se les lleva la comunión? ¿Se les va a visitar los jóvenes? Son preguntas que me hago yo de repente al mirar a mi alrededor. Pero tenemos que hacer algo. Y hay gente que el Señor los llama a amar los ancianos. Y ahí también pueden haber algunos proyectos hermosos de trabajar con ellos. ¿Quién tiene la autoridad para llevar el Evangelio a toda tribu, lengua y nación? ¿Quién tiene la autoridad? ¿A quién Jesús se la dio? A nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Así es que la iglesia que vaya en su nombre y proclame la venida de su reino y la promesa de la salvación a todos los que creen, Jesús comisiona a la iglesia como su embajadora real, la envía bajo su autoridad para ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tenemos, hermanos. Por lo tanto, tenemos que ponernos en campaña. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que están comprometidos. Y sé que también hay algunos que pueden tener problemas, que no pueden hacer algunas cosas. Pero lo que quiere el Señor es su corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Y cuando nosotros le entregamos realmente nuestro corazón
y nos damos cuenta que no estamos haciendo lo que Dios nos pide, y a Dios no nos va a pedir todo, a todos no nos va a hacer salir. No, porque hay algunos que están orando y que son hombres y mujeres de oración, y eso es lo que le pide el Señor. ¿Ya? Por lo tanto, si nuestra ética cristiana se basa en la fe cristiana y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo cuando caminó entre nosotros, nos enseña hoy día cómo hacerlo. La persona de Jesús, ¿cómo fue para enseñar? Fue en amor, en humildad, ¿cierto? Él fue en justicia, en misericordia y en libertad. Nosotros tenemos un rol, primero como familia, de enseñar a los nuestros como familia biológica y a los nuestros como familia de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos damos cuenta que esto está medio débil, tenemos que enseñar y discipular. Tomar de la mano al hermano que está débil y llevarlo a Cristo en una madurez. Porque si nosotros estamos sanos, estamos maduros en la palabra, en nuestro carácter, en nuestra forma, eso va a hacer que otros también lo estén. Y esa es la forma para empezar. Una iglesia sana, una iglesia madura, dispuesto a obedecer al Maestro. Y cuando estamos así, podemos empezar a mirar para el lado, a los vecinos, a todos. Pero mientras tanto, yo no puedo esperar estar súper maduro para hacer algo. No, mientras tanto voy haciendo lo que Dios me va pidiendo. Y siempre como iglesia, ¿ya? Aunque estemos caminando solos, pero sabemos que la iglesia nos respalda, sabemos que somos de un cuerpo y sabemos que Dios respalda esto. Entonces, si nosotros pensamos que tenemos la verdad, ¿ya? Ustedes han leído la Escritura, unos más, unos menos, han vivido experiencias, están creciendo, pero tenemos que comprometernos, lo que llamaba el pastor. Comprometerse a vivir la vida que Cristo nos está enseñando a través de su palabra. Para que lo que yo les dije al principio, ¿cierto? Lo que está pasando en nuestra sociedad, que es grave, hermanos, es grave, porque nuestros niños se están saliendo de las iglesias. Ya de repente cuando pueden opinar, 13 años, 12 años, no quiero ir, porque sus compañeros viven otra cosa. O llegó la niña o el niño diciendo que parece que ya no es el hombre que era, parece que mi identidad no es esa y en el colegio me lo permiten y quiero ponerme otro nombre. Y otros pueden llegar, hermano, esa es una realidad en la iglesia hoy día. No sé, quizás a lo mejor acá todavía no, pero es una realidad y yo lo he visto. Y los padres sufren. Evitemos ese sufrimiento mayor los que tienen hijos chicos, los que tienen nietos. Y empecemos ahora ya. Empecemos a orar, que el Señor nos dé estrategias, que nos ayude, nos fortalezca. Dejemos todo lo que tenemos, las redes que nos atacan, las redes que nos encierran. Dejémoslas aquí y sigamos al Maestro. Y seamos esa luz verdadera que alumbra la oscuridad. Seamos la sal de la tierra, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor. Ayudemos en la expansión de su reino como cantábamos. Hermosa canción, pero estemos ahí en medio. Si deseamos realmente volver a la palabra, a obedecerla, a la oración, a vivir el amor como cuerpo iglesia, para reflejar a Jesús en nuestra vida y en nuestro alrededor, que cuando caminen como caminaban, ¿cierto?, los apóstoles, solamente su presencia sanaba. Y Dios es el mismo, no ha cambiado. Ayer, hoy y siempre será el mismo. Y si usted va realmente en conocimiento de eso, ¿cierto?, usted va a ir. A medida que camina, va a venir la sanidad de Dios a su alrededor. Y el reino de Dios, mientras duerme, va a crecer. Hermanos, quizás aquí, como decía el pastor, y qué bueno, pastor, que lo hizo, porque todo lo que vino antes
venía en relación, el Señor es así. Alguien que todavía no se ha comprometido bien, no levantó la mano, uno respeta eso, pero si hay alguien que Dios le habló en esa área, hoy es el día. El Señor, le pedí al Señor cuál era el título de esta reflexión. Y el Señor, bueno, no le voy a decir cómo me lo entregó, pero fue del Señor. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Despierta, que Jesús el Rey ya viene por ti. Amén. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Y usted va a reflexionar en su puesto de querer un compromiso más grande con el Señor. Amén.